Madre mía, lo de Can Yaman y de Demet Özdemir en Oporto os va a volar la cabeza. Pensábamos que lo teníamos todo bajo control, ¿verdad? Que si la gira promocional, que si el romance resurgiendo. Pues va a ser que no, amigos. A ver, que a nadie se le escapaba el rollito que había entre ellos, especialmente después de ver esas fotos en Oporto. Se les veía pegaditos, sonriendo, el típico postureo de somos lo más feliz del mundo. Pero claro, la cosa se ha quedado ahí, ¿no? Y ahora, de repente, zasca el cansancio. ¿De dónde sale ese cansancio?, pregunto yo. Porque hace nada estaban por Europa, regalando miradas y declaraciones de amor con solo una sonrisa. Y ahora, de repente, están agotados. No me cuadra de verdad. A ver, que yo entiendo que una gira es dura, que viajar cansa, pero de ahí a que parezca que les ha atropellado un camión. Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más de lo que nos venden. Mucha gente dice que es solo el estrés de la promoción, que las cámaras, que los fans. Sí, todo eso influye, claro. Pero cuando dos personas están tan enlazadas como se les veía a ellos, el cansancio físico se nota, sí, pero el mental es otra cosa. Y aquí huele a cansancio mental por los cuatro costados. Pensemos un poco, ¿vale? Si de verdad estuvieran viviendo el momento más bonito de su relación, si estuvieran súper enamorados, ¿ese cansancio les afectaría igual? Yo creo que no. La pasión, el amor, eso te da energía. Te hace volar. Y lo que vemos en ellos ahora mismo es más bien un planeo a baja altura, con las luces un poco apagadas. Muchos especulan que quizás el tema de la prensa, de que todo el mundo esté encima de ellos, les ha pasado factura. Que ya no pueden ni respirar sin que les saquen una foto y analicen cada uno de sus gestos. Y sí, eso es agotador. Pero insisto, ¿tampoco tienen para aguantar? ¿O es que hay algo más detrás de todo esto? A mí lo que me da la impresión es que quizás se han dado cuenta de que la realidad no es tan idílica como la pintan. Que el mundillo este de la fama, del amor en público, es una presión brutal. Y que quizás lo que empezó como algo bonito se ha convertido en una carga. Y luego está lo de Oporto, ese momento clave. Se supone que ahí todo iba viento en popa. Que iban a demostrar al mundo que lo suyo era real y duradero. Y resulta que justo después, ¡pam!, el cansancio. Es como si Oporto hubiera sido el punto álgido, el último suspiro de energía, y a partir de ahí, pues a gestionar lo que queda. Para ser honestos, estoy un poco decepcionada. Me gusta verles juntos, me gusta esa chispa que transmiten. Pero si el cansancio es real, y no es una excusa para otra cosa, pues mala señal. El cansancio en una relación, sobre todo cuando se expone tanto, puede ser el principio del fin, ¿no creéis? Porque esto no es como un día malo en la oficina. Aquí hay millones de ojos mirándoles, analizando cada paso. Y si ellos ya están agotados de por sí, ¿cómo van a aguantar esa presión a largo plazo? Es una locura. Yo me pregunto, ¿será que ese cansancio es un preludio de que quizás van a dar un paso atrás? ¿O es simplemente una fachada para que la gente baje la guardia? Porque este tema da para pensar, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el cansancio de Can y Demet en Oporto es real, o es solo una estrategia?